Hola, en esta segunda parte sobre alquimia les voy a explicar la radioactividad en la transmutación de los elementos. Esta caja que ven aquí contiene un material radioactivo llamado torio. Antiguamente las lámparas de gas tenían un capuchón hecho a base de torio para que aumentara el brillo de las lámparas. Este no es radiactivo, pero los capuchones que están aquí y que antes se vendían en las ferreterías contienen torio en pequeñas cantidades. O sea, es seguro, pero de todas formas, si lo ven, lo tengo primitivamente aislado en plomo. Este es un contador Geiger. Vean lo que pasa cuando colocamos el torio cerca del contador Geiger. Pueden ver cómo va subiendo la medida. Va a continuar subiendo hasta llegar a unos 2 unidades. Este es un medidor de campos eléctricos y campos magnéticos. Como estamos aquí hablando de radioactividad, no vas a mostrar ningún cambio. Primero estamos midiendo voltios sobre metro y ahora vamos a medir el campo magnético. No hay aquí ninguna variación porque esto es radioactividad. De hecho, si acercamos un imán, pueden ver que sí mide el campo magnético, pero no el campo radiactivo. Bien. Ahora vamos al tema de la alquimia y la transmutación de los elementos. Emprende tu negocio, puesto ambulante plegable. Sé tu propio jefe. Da clic al enlace. Bien, ahora que ya entendieron lo que es la radioactividad, les voy a explicar lo que es la radiación ionizante y cómo transmuta los elementos en la alquimia. Aquí lo que vemos es un generador de ondas escalares de George Lakonsky y Nikola Tesla. Se utiliza para curar el cáncer, porque hace algo parecido a las quimioterapias, solamente que en lugar de cesio radiactivo o de uranio o de radio, por medio de resonancia electromagnética produce radiación. Aquí tenemos la bobina Tesla, aquí tenemos el resonador, que yo ya les había explicado, que en la alquimia se utiliza para llegar a la frecuencia vibratoria de los elementos, que puede ser oro, plomo, mercurio, selenio, lo que ustedes quieran. Y aquí tenemos la bobina, o bueno, la segunda antena que hace la transmutación. Bueno, la voy a encender y vean, lo primero que pasa es que el medidor de ondas se satura. Ahora vean lo que ocurre con el contador Geiger. El contador Geiger está marcando radioactividad. Las unidades que utiliza son USB sobre hora. Bien. Ahora, voy a ajustar el circuito. Esto es algo parecido a lo que se hacía con los condensadores variables en la electrónica antigua. Bueno, aquí ya calibré el circuito
Y pueden ver cómo, bueno, voy a cambiar la medida ahora a voltios sobre metro. Y pueden ver cómo los aparatos comienzan a saturarse de radiación resonante. Bien. Motobici eléctrica vintage. Es elegante y cómoda. Incluye factura, cómprala a meses sin intereses. Bien, ahora, ¿en qué consiste? Bien, hay un efecto que se llama efecto Hutchinson, que se basa en lo que hoy se le llama inducción electromagnética. Hay videos en YouTube, en TikTok, donde tú metes un metal en una bobina y el metal vibra tan fuerte por la inducción eléctrica que se calienta y se funde al rojo vivo. La transmutación de los elementos ocurre igual. Lo que tú haces es que creas 3 esferas de energía, o 6, en el caso de la cabalística del Merkaba, para formar primero una Vesica Piscis, que serían las columnas del templo de Salomón, Jacín y Boaz, y 3 para hacer un cuerpo tridimensional, que sería, por ejemplo, la pirámide o el tetraedro, 6 la estrella de David, y por medio de inducción electromagnética, este metal, que es cobre, va a empezar a vibrar, y al cabo de 7 días, 3 semanas, un mes, se va a transformar en níquel. Primero les voy a enseñar la base científica. Este libro que ven aquí, Química Experimental, de Robert Brent M. Aleverti, es el libro que utilizó en los 90 un muchacho de 14, un joven, para hacer un reactor nuclear. Sí lo hizo y también se enfermó el pobre. Es el mismo libro que yo utilicé para hacer mi laboratorio. Empecé a los 14 y a los 16 ya tenía laboratorio. En el próximo capítulo les voy a enseñar cómo hacer su laboratorio de alquimia. Pero bueno, vamos a regresar a la transmutación de elementos. Aquí tenemos una tabla periódica. Y aquí tenemos el cobre. Entonces el cobre, al momento de perder electrones, protones y neutrones, se va a transformar en níquel. Ya existe un aparato de fisión en frío que lo hace. Vean el documental Carrera a la energía punto cero y ahí aparece la transmutación del cobre al níquel. Ahora, la que a nosotros nos interesa es del mercurio al oro. También pueden usar el plomo, pero del plomo tendrían que degradarlo a talio, luego a mercurio y luego a oro. Sí, este es el gran secreto de la alquimia. Primero degradaremos el mercurio a oro. Bien. Ahora, ¿cómo se hace esto de una forma más moderna? Primero, vamos a necesitar una antena metálica, como la que tenían las pirámides en su punta, o como las torres de las iglesias y todos esos lugares. Esto tiene que estar en lo alto para que se cargue de protones positivos, como un generador Van de Graaff. Si no tienen generadores Van de Graaff como los del libro, y lo van a hacer con el proceso de Holguín que viene en el otro libro, pues van a necesitar una altura. Por ejemplo, lo que hacía Benjamin Franklin es que alzaba una cometa. La cometa tendría que ser de metal. El hilo puede ser de lana, porque la lana es conductora triboeléctrica. Y aquí ya tenemos la carga positiva de protones. Recuerden, estamos hablando de diferencias de potenciales eléctricos de 50.000, 100.000, 10 millones de voltios, como en el otro generador.
Y bien, ¿qué otra cosa? Vamos a ocupar conexiones a tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es húmeda y está cargada de electrones negativos. Entonces ya tenemos la diferencia potencial eléctrica de protones positivos y electrones negativos. Puede ser el número que se imaginen, 50.000 voltios, 100.000, 1.000.000 de voltios, pero estamos hablando de números enormes de diferencia de potencial eléctrico. Es algo muy parecido al acelerador de drones del CERN. Ahora, ¿cómo se crea la frecuencia de resonancia para que este metal tenga una fisión en frío? Tenemos que las bobinas necesitan ser variables. O sea, primero tenemos que encontrar la frecuencia de la bobina. Y luego vamos a ocupar condensadores electrostáticos porque estamos usando electricidad triboeléctrica variables. Yo ya no los tengo. En el 2012 me robaron mis generadores Van de Graaff, unas 40 bobinas variables. Me robaron 2 generadores de energía libre capa gen y transformadores variables. Pero bueno, imaginen que este es un transformador variable. ¿Por qué? Cada material vibra a una frecuencia. Vamos a imaginar que el cobre vibra a una frecuencia de 800.16 Hz, por dar un número falso. Entonces tenemos que ir modificando esto al punto que encontremos la frecuencia resonante. Y acuérdense, la conexión a tierra y el platillo cargado con electricidad de protones positiva es para hacer la diferencia de potencial eléctrico y alimentar estas bobinas con altos voltajes, como si estuviéramos haciendo un acelerador de partículas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? En el transcurso de varias semanas se va a ir degradando este cobre a níquel o el mercurio a oro, o de plomo, pues vamos a tener que hacer la degradación, primero a plomo, luego a talio y después a mercurio y luego a oro. Bien. Tienen que estar en un lugar muy remoto, a unos 100 metros de distancia. Tienen que usar ropa de protección. Si pueden, van a tener que aislar toda su casa. Esta es una tela que protege de cargas electrostáticas, tiene aluminio, tiene cobre y tiene otros metales. Permítanme. Bien, ahora, ¿cómo se hace la transmutación de los elementos? Por ejemplo, aquí tenemos una máquina electrostática llamada el generador Holguín, que era como primitivamente se conseguían los altos voltajes electrostáticos. Voy a cambiar de libro. Y aquí tenemos 2 generadores Van de Graaff. Uno que produce la carga positiva de protones y otra que produce la carga negativa de electrones. Y que en conjunto los dos crean una diferencia potencial de 10 millones de volts. Así es, estamos hablando de cargas electrostáticas muy grandes. Entonces, bueno, voy a aprovechar para enseñarles los libros. Este libro es de Editorial Patria de México por el ingeniero Salvador Mosqueira. Física experimental. Y el otro libro de física experimental es por el profesor Juan Holguín B. Bien, aquí tienen los libros para generar los generadores electrostáticos de alto voltaje llamada electricidad triboeléctrica, tanto de una forma primitiva como de una forma moderna. También van a necesitar un aislante de electricidad triboeléctrica
porque están trabajando con altos voltajes. Entonces van a necesitar, por ejemplo, plástico, acrílico, resina o vean ustedes un manual con tabla triboeléctrica, las conexiones a tierra. Van a necesitar la conexión a una antena, entre más alto mejor, porque va a crear una diferencia de potencial eléctrico más grande. Sí, eso lo enseñó hace poquito, que es un generador de ondas de Lakhovsky, lo pueden comprar en mi página de internet. La edad no es un impedimento para disfrutar la vida en pareja. Así es, existe una línea de suplementos naturales Para mejorar la salud y la vida sexual.